en general se dividen en temporales y definitivos. Estábamos en los temporales, primero vimos la cuestión de los naturales y luego los de barrera, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda de alguno de ustedes que haya quedado así en el aire de los naturales y de barrera y las definiciones que vimos? Si no es así, entonces vamos a continuar con el dispositivo, que está como es una cuestión aparte, ¿de acuerdo? Entonces, miren, les voy a poner la presentación, ustedes me dicen si la ven. ¿La ven? Sí, no, aquí se ve. Ok. Hay varios tipos de dispositivo intrauterino, está la Sadelips, ahí están viendo bueno, cómo son, sus características, la espiral de Marglis. Y bueno, el más utilizado es el DIU de cobre, el TCU 200 o el CU7, el TCU 380A, o sea, bueno, hay muchísimos. Hay inclusive unos que son un poquito más pequeños para mujeres nulíparas, etcétera. Y de los últimos, obviamente, que salieron, que no los catalogamos o no los metemos dentro de estos, son los dispositivos intrauterinos que le llaman medicados o que liberan progestinas. El más característico es el levonorgestrel, que entra, ese como libera progesterona, entra ya dentro de los hormonales, pero es un dispositivo intrauterino. Eh, y este es el famoso, ¿cómo se llama el nombre comercial? ¿Alguien lo sabe? Mirena. Mirena. Exactamente, es el Mirena, que también la misma industria farmacéutica hizo uno más pequeño para nulíparas que se llama Yaides. Trae exactamente lo mismo, pero es un poquito más pequeño, es un poquito más fácil de colocar y se utiliza mucho en mujeres jóvenes que no han tenido hijos, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas características. Miren, esto de la Organización Mundial de la Salud con respecto al dispositivo lo cataloga o pone como contraindicaciones relativas y absolutas. Esta categoría 3 se refiere a eso, a las relativas de contraindicación para poner un dispositivo. Primero, alto riesgo de enfermedad de transmisión sexual entre las 48 horas y las 4 semanas postparto. O sea, lo ideal es ya sea que sea en el puerperio inmediato, o sea, las primeras 24 horas, o ya pasadas las 4 semanas postparto. Infección por VIH o SIDA, o alto riesgo de infección de esa misma, enfermedad trofoblástica benigna y carcinoma de ovario, la Organización Mundial de la Salud lo pone como contraindicaciones relativas para la colocación del dispositivo intrauterino y lo meten como si fuera una categoría 3. Y la categoría 4 es, pues obviamente, las contraindicaciones absolutas, obviamente embarazo. Entonces, ¿cuándo hay que colocarlo para descartar un embarazo? ¿Cuándo se coloca normalmente? ¿Alguien sabe? Cuando la mujer está menstruando. Exacto, en el segundo o tercer día de sangrado. Eso es lo ideal, porque además pues, obviamente, pues, digamos, descartar la cuestión del embarazo, pues, cuando están menstruando las mujeres, se dilata un poquito más el cuello. Entonces, es mucho más fácil la introducción del dispositivo en ese momento, sin tanta, obviamente es incómodo, pero por la misma menstruación, pero no dolor, pues. Recording is on. Otra contraindicación absoluta es la enfermedad de transmisión sexual activa o enfermedad pélvica inflamatoria actual o que haya tenido lugar en los últimos 3 meses, la enfermedad pélvica inflamatoria. Obviamente, para colocar un dispositivo, lo ideal es tener cultivo, un exudado cultivo vaginal o por lo menos un papanicolau y obviamente sin datos clínicos de alguna infección de transmisión sexual, que eso va a ser el siguiente tema, ¿no? Sepsis tras el parto o el aborto, sangrado vaginal sin evaluar, o sea, que no corresponda a una cuestión de menstruación, sino un sangrado uterino anormal, que ya lo vimos, entonces obviamente ahí está contraindicado. Cavidad uterina seriamente distorsionada en el caso de algunas anomalías müllerianas o
en caso de tumores, por ejemplo, miomas, que también vamos a ver después. En aquellas con cáncer cervicuterino o endometrial en tratamiento está contraindicada la utilización de estos dispositivos. Enfermedades trofoblásticas malignas, la mola o el coriocarcinoma más bien. Y aquellas mujeres que tengan antecedentes antecedentes o diagnóstico de tuberculosis pélvica. En esas está contraindicada el uso del dispositivo intrauterino. ¿Realmente aumenta el riesgo de sufrir enfermedad pélvica inflamatoria? Miren, cuando hay riesgo, por eso les decía yo que para colocar un dispositivo, pues lo ideal es descartar algún proceso infeccioso, ya sea por clínica o mediante un cultivo de exudado vaginal. Realmente cuando se aumenta el riesgo de algún problema secundario a la colocación del dispositivo intrauterino es en los primeros 20 días posteriores a la inserción. Si ya lleva 2 años del dispositivo y empieza con infecciones, obviamente no es por el dispositivo, ¿no? Es pues porque algo pasó ahí, pero no es porque sea la causa del dispositivo. Muchas veces es como los forceps, ¿no? El dispositivo, le echamos la culpa de todo al dispositivo. Obviamente, como es un cuerpo extraño, entonces, si hay una infección severa, una infección vaginal y la mujer tiene el dispositivo, pues sí, lo ideal es retirarlo, controlar la infección y pensar en algún otro método de planificación familiar. Pero no es porque el dispositivo tenga la culpa de que haya tenido la infección, ¿no? Entonces, realmente en los primeros 20 días post inserción es cuando sí se habla de algún riesgo. Obviamente hay que tener mucho cuidado en las mujeres o en las parejas que tengan alguna conducta sexual promiscua e irresponsable, como ustedes comprenderán. Hay que adecuar o tener un adecuado proceso de selección. Sabemos que el cobre aumenta de por sí los leucocitos en útero y producen un cierto reacción inmunitaria local, pero sí se sabe, y eso también se sabe, porque muchas veces se piensa que el dispositivo aumenta realmente el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Realmente no, inclusive se ha encontrado que protege contra infecciones, por ejemplo, como gonococo y clamidia, que la clamidia es una bacteria que actualmente está provocando muchísimos problemas desde el punto de vista obstétrico y desde el punto de vista ginecológico. Entonces, miren, hay evidencias científicas que el dispositivo intrauterino por sí mismo no causa enfermedad pélvica inflamatoria. Pero si la mujer tiene enfermedad pélvica inflamatoria, ya vimos, es una contraindicación absoluta de dispositivo intrauterino, o sea, de colocación de este método de planificación familiar. Ahora, si tiene antecedente de enfermedad pélvica y ahorita se corrobora la ausencia de gérmenes patógenos del tracto genital, no se contraindica el colocarlo. Y esto que les quede muy claro, el dispositivo intrauterino entonces no aumenta el riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual, pero realmente tampoco lo protegen. Es lo que les decía, si una mujer tiene el dispositivo y empieza con infecciones de transmisión sexual, pues que es inclusive difícil el tratamiento. Entonces, pues sí, lo ideal es retirarlo para controlarle la infección más fácilmente y pensar de mientras en algún otro tipo de tratamiento. Ahora, espérenme, me voy a salir un poquito. Entonces, miren, Doc, aquí una está. pregunta. Ajá. Bueno, era justo sobre lo que va a decir. ¿Qué? Es que, pues no sé si es por eh, como coincidencia, pero es que yo conozco como a 6 personas Que se han dentro de mi círculo embarazado. que se han embarazado con el DIU. Entonces, ¿qué Sí. tan real es esa efectividad? Es efectiva, es muy buen anticonceptivo, pero cuando se embarazan con el dispositivo, ¿de qué aumenta el riesgo? ¿De un embarazo qué? Ectópico. Embarazo ectópico. Ectópico, que se quede fuera. O que sí se embarace y a veces el chamaco sale con el dispositivo en la mano, ¿no? Pero el hecho de que tengan el dispositivo ahí adentro y se embaracen, tienen más riesgo de ruptura prematura de membranas, una infección intraamniótica, etcétera. Ahora, ¿de qué depende si es tan buen anticonceptivo? ¿Por qué se embarazan? La mayoría de las mujeres que se embarazan con el dispositivo es porque no se lo revisaron después de colocárselo. O sea, no nada más es colocarlo y, bueno, pues ahí se ven, ¿no? Pues ya te lo colocamos y ya.
¿no? Hay que revisarlo, que haya que, en mujeres inclusive, que se les coloca transparto o transcesárea, se debe revisar a la semana y después al mes que esté bien colocado. En las mujeres que no se coloca transparto o transcesárea, se puede revisar al mes, pero hay que revisarlo, que esté bien colocado, porque muchas veces, sobre todo en el transparto y transcesárea, se puede voltear, se pueden, las guías meter, o sea, hay retracción de las guías, o sea, se puede, inclusive con los mismos loquios, transcesario o transparto, lo expulsan sin que la mujer se dé cuenta junto con el sangrado. Entonces hay que revisar que ese dispositivo haya quedado bien colocado. Las mujeres que se embarazan con el dispositivo es porque la mayoría de las veces se lo colocan y el médico no les dice que tiene que regresar a que se les revise. O si se les dice, y a ellas les vale pilín, ¿no? O sea, dicen, ya me lo pusieron, ya no regreso. Y entonces ya no se los revisan. Y entonces es mucho más fácil que puedan embarazarse aún con el dispositivo. O les repito, que tengan un embarazo ectópico al embarazarse con el dispositivo. ¿Sí, doctora? Sí, doctor, gracias. Ok, entonces ahí está otra vez lo de los más utilizados y el Mirena lo dejamos un poquito aparte que ya entra dentro de los hormonales. Miren, ahí están todos los tipos. El blanquito que está aquí abajo es el Mirena, es el que trae el tubo que libera progesterona. Los de arriba pues son la T de cobre, esa que está así a la extrema derecha, esa pues ya no existe, es el que le decíamos cola de cochino y era un desmadre retirarlo, o sea, se fijaba muy fuertemente y lo hemos encontrado en mujeres que tienen el dispositivo, o sea, más de 10, 15 años, 20 años, ya ni existen, pero esas mujeres que lo tienen desde hace 15 o 20 años el dispositivo y nunca se lo retiraron y que ya después llegan con proceso inflamatorio a nivel del endometrio, o sea, para retirar esos dispositivos es un relajo, aunque sea inclusive bajo anestesia. Entonces hay varios tipos de dispositivo, los más utilizados, repito, es la T de cobre y actualmente pues los liberadores de progesterona o de progestinas, el más conocido es el Mirena. Miren, aquí hay las anteriores contraindicaciones fueron de la OMS, ya les decía yo, contraindicaciones relativas y absolutas, o sea, categoría 3 y 4. En general, pues, obviamente, si hay sospecha de embarazo, si hay una histerometría menor de 6 centímetros, si hay malformaciones uterinas, repito, enfermedad pélvica inflamatoria, cáncer cervicuterino, está contraindicado la colocación del dispositivo. Ahora, esto de promiscuidad lo pongo pues con un asterisco, porque ¿cómo se define promiscuidad? ¿Hay una definición para promiscuidad? Sí, más de 2 parejas sexuales en menos de 6 meses. Eso. Entonces, pero eso, pues obviamente, pues, a lo mejor lo que para mí puede ser promiscuidad, para ustedes no, o al revés, ¿no? O sea, pues eso es como medio complicado, ¿no? Y en adolescentes, pues es todavía inclusive más difícil. Entonces, esto de promiscuidad, pues sí es una contraindicación, pero está muy de... Ahora, con esa definición, pues sí es muy claro, ¿no? Pero a veces pues los pacientes o las pacientes o los adolescentes pues dicen, no, pues yo, pues así somos, ¿no? O sea, pues 2, 3 cada semana y pues cuál promiscuidad, ¿no? Entonces, pues sí, eso es un término que a veces es diferente para cada persona. ¿Alguna duda sobre el dispositivo? Doctor, yo había leído que también es catalogado como un método de emergencia y se puede aplicar 5 días posteriores a una relación sexual sin uso de método de barrera o Exacto. Sí, sí se anticonceptivos. puede utilizar y lo vamos a ver cuando platiquemos anticoncepción de emergencia, aunque no es lo ideal, ¿no? Pero sí lo vamos a ver. Sí, sí se puede utilizar. Ahora, Y creo hace que también muchos años se pensaba que era un abortivo, o bueno, se decía que era abortivo. ¿Realmente es abortivo? No. no, Pues no, No, porque todavía no. no nos impide todavía la no qué. implementación del concepto. Sí, no, pero además, ¿qué hace el cobre?
Hace un proceso de inflamación constante Exacto. en el útero. ¿Y qué pasa si hace eso? Entonces, Aparte de hacer un endometrio no receptivo para un embarazo, ¿qué otra cosa hace ese proceso inflamatorio? Para que no se embarace la mujer. Y por eso realmente no es abortivo, es que no se embarazan. O sea, es muy buen anticonceptivo, pero bien utilizado. ¿Qué otra cosa hace ese proceso inflamatorio? Aparte de hacer un endometrio no receptivo. ¿Alguien sabe? ¿también espesa el moco o me estoy Eso. confundiendo? No, sí, altera el Ah, moco cervical y ujú. entonces los espermatozoides, pues, nanáis, ¿no? Y además altera la movilidad de las trompas con ese mismo proceso inflamatorio. Entonces, por eso funciona como anticonceptivo. Como al principio se pensaba hace muchísimos años que era un abortivo, pues realmente no es abortivo, ¿eh? Pero sí, si no se revisa, si no se coloca bien, pues sí, se pueden embarazar, aún con el dispositivo. Ahora, la pregunta es, porque también, o sea, si tienen el dispositivo y se embarazan, ¿se tiene que retirar el dispositivo o no? Sí, ¿Sí? depende, ¿no? Depende de cuántas semanas tenga. Eso es una, y la otra, ¿qué? Donde esté. O sea, donde, si está por arriba del embarazo o por debajo del embarazo, porque muchas veces cuando lo revisan, está en canal endocervical, ahí ven la patita al momento de colocar el espejo vaginal. Pues ahí no hay problema, jálenlo. Ahora, el problema es cuando no lo ven. Las semanas de gestación que tiene. Y les digo, muchos, inclusive no tienen ningún problema y quedan el dispositivo y el pinche chamaco sale de término con casi el dispositivo en la mano, ¿no? ¿Sale? Doc, es que se le cortó. ¿Sí me escuchan? Doctor, ¿podría repetirlo? Es que ya no lo escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, pero lo último no. O sea, si el dispositivo está por arriba del saco gestacional, no lo retiren. Si el dispositivo está por debajo, sí, retírenlo. Y eso lo ven con el ultrasonido o colocando un espejo vaginal. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra duda del dispositivo? ¿Se pueden utilizar para miomectomías? ¿Post-miomectomía? Ajá, para ¿Cómo? miomatosis uterino. Es que tenía una tía que le quitaron un mioma. Pero Y ese es le el que libera, ese es el que, normalmente el que ponen ahí es el que libera progesterona. Ah, ok. O sea, no la TDQ, ¿eh? Ok, Y perfecto. ese lo utilizamos para sangrados anormales. Ok. ¿Sí? Sí, sí. No como anticonceptivo propiamente, sino también para controlar sangrados. Porque, ¿qué es lo que hace? Bueno, ahorita vamos a ver los hormonales. ¿Qué es lo que pasa si un dispositivo, por ejemplo, el Mirena, está liberando progesterona todo el tiempo? ¿Qué pasa con el endometrio? Se decide a cada rato y Se hace delgadito. ujú. Porque ¿qué es lo que prolifera el endometrio? Los estrógenos, ¿no? Si tú le estás dando a una mujer pura progesterona todo el tiempo, el endometrio se atrofia, se hace delgado. Y entonces por eso es que las mujeres que tienen el Mirena o el implante que lo vamos a ver, que libera progesterona todo el tiempo, pues caen en amenorrea o deberían caer en amenorrea. O sea, no vuelven a menstruar en todo el tiempo que dure el efecto del dispositivo o del implante. O a lo mejor manchan una o dos veces al año, ¿no? Y entonces por eso
pues sí, además son excelentes anticonceptivos y además no van a menstruar todo el tiempo que lo tienen, pues hay algunas mujeres que les gustan mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, lo utilizan mucho las residentes. Entran y ya, entran a la residencia y parece que es, ¿cómo se llama? Que a fuerza se lo quieren poner. Durante 3, 4 años les dura el implante o el dispositivo, pues están a toda madre, toda la residencia sin menstruar y sin embarazarse, pues está chingón. Pero ahorita vamos a ver los efectos secundarios, ¿eh? No todo es miel sobre, o sea, no a todas las mujeres les queda bien todos, ¿eh? ¿Alguna Doctor, otra duda? ¿Sí? esa es una de las razones por las cuales las mujeres que utilizaron un método hormonal con progesterona no pueden volver, o bueno, les cuesta volver a embarazarse cuando ya quieren No. embarazarse. No. Mira, si es una mujer bien escogida, o sea, bien escogida, y se le coloca bien el dispositivo y no hay ningún problema, aunque caigan amenorrea, después de quitar el dispositivo, si no tiene ningún otro problema, esa mujer empieza a ovular otra vez, prolifera endometrio, etcétera, y no tiene problema para embarazarse. El problema, ¿cuál es? ¿Qué ocurre? ¿Qué produce la progesterona en algunas mujeres? A ver, nos vamos a adelantar un poquito. ¿Qué produce la progesterona en algunas mujeres? Y que por eso es un motivo por el cual no, a veces lo dejan o quieren que se lo quitemos. El dispositivo o el implante. ¿Qué produce? Acné. Aparte, algo más grave. ¿Podría ser aumento de peso? Exacto. Las mujeres antes muertas que sencillas, ¿no? O sea, a mí no me suba de peso, doctor. Lo primero que te preguntan cuando ustedes, bien, es más, lo van a ver. Cuando cualquier consulta de ginecología y ustedes hablen de anticoncepción o de terapia hormonal sustitutiva, cuando veamos menopausia y eso, ¿qué es lo primero que te pregunta la mujer? No es si me va a dar cáncer, si me duele el pecho, no, ¿qué es lo primero? Oiga, ¿no me va a subir de peso esta chingadera? Es lo primero que te pregunta, porque ahí sí, si suben de peso secundario, ahí sí te la mientan. Entonces, un efecto de la progesterona en algunas mujeres es retención de líquidos y empiezan a subir de peso. Además, puede aumentar el apetito. Y entonces, en lugar de que la mujer empiece a comer cosas como ustedes, sanas, verduras, frutas, ¿cómo se llama? El pastito es ensaladas, todo ese tipo de cosas. En lugar de comer eso, se ponen a tragar que la pasta, la pizza, las hamburguesas, ¿no? Y entonces, pues obviamente suben un chorro de peso. Y entonces, si suben de peso, caen en anovulación. Y entonces se les puede dificultar para embarazarse. ¿Cómo ven? Oiga, Doc, entonces también, por lo tanto, habrá un aumento en el busto, ¿no? Ese es otro efecto secundario, la mitosis a nivel de la glándula mamaria. Y entonces tienen mastalgia. Ese es otro efecto secundario por el cual a veces dejan ese tipo de anticonceptivos. Mastalgia, dolor. Sí. ¿Sí? Pero del dispositivo, ¿tiene otra duda? Entonces, ¿cómo determinaríamos a quién sí darles progesterona y a quién no? Bueno, Es hasta que lo prueben. Obviamente, en mujeres que tienen algún problema para control de peso, para hacer ejercicio, en esas pues no estaría muy bien indicado, ¿no? Pero en mujeres que pueden, que no tienen algún problema con eso, que hacen ejercicio, pues podrían indicarse y ver cómo les queda con cada una de, hasta no probar con cada uno de ellos no podemos saber si sí o si no. ok, gracias. Y lo que hay que explicarles bien son los posibles efectos secundarios y que cualquier cosa avisen para decirles qué es lo que se puede hacer, etcétera. ¿Sí? Sí, Doc, gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos para evaluar eso? Miren, en los primeros 2, 3 meses post colocación o post inserción es donde se ven mayores los efectos. Si no son efectos tan severos
y la mujer puede tolerar eso, es que es conveniente aguantarle, explicándole bien a la señora. Ahora, si pasan 2 o 3 meses y siguen con problemas, ahí sí ya no, hay que cambiarle a algún otro tipo de anticonceptivo. Pero obviamente, por ejemplo, el Mirena o el Implanón, que es, bueno, el implante, etcétera, pues no son tan baratos y son ideales para anticoncepciones largas, precisamente por eso, ¿no? Entonces, digo, si lo va a pagar la señora y entonces se lo van a andar quitando al mes o a los 2 meses, pues como que tampoco es, o sea, pues les pega también en el bolsillo, ¿no? Entonces, pues sí hay que tratar de identificar a qué tipo de paciente puede ser mejor cada uno, ¿no? Pero hasta no probarlo, pues no podemos saberlo. O sea, realmente no. Digo, hay mujeres que sí no podemos utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, las fumadoras, hay que tener mucho cuidado con los que tengan estrógeno. O sea, eso lo vamos a ver ahorita en los hormonales, pues. ¿Sí? Sí, mi doc, gracias. Ok. Entonces, el dispositivo, no, ¿ninguna otra pregunta? Bueno, tenemos como dato curioso que ya también salió Dios de tipo de plata. A ver, no te he entendido, doctora. Ah, como dato curioso es que ya salieron de tipo de plata. Ah, sí, también de plata. Ya hay, creo que de plátano, de fresa. No sé. Pero hay de plata, de zinc, no sé tantas. O sea, ahí hay un chorro. ¿Sí? Bueno, entonces miren. Los hormonales, hay varias también categorías. Los hormonales se pueden dividir de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación. Doc, no se ven sus diapos. ¿Perdón? No se ven sus diapos. ¿Nadie los ve? Sí, sí se ven. ¿Ah, sí? No se ven. Yo no las veo. No, yo tampoco las veo. Las veo. Tampoco las veo. Yo A ver, voy a ver. tampoco. Me va a salir. Dios. Ah, ya se ve. Sí, ya se ven. A ver, entonces dentro de los hormonales, pueden ser combinados o de progestina única o sola, ¿no? Los combinados, el componente que traen, obviamente son dos. Uno es componente estrogénico y el otro es componente progestágeno. El componente estrogénico, la mayoría, por mucho casi todos ya actualmente, traen un componente que se llama etinilestradiol. ¿Alguien sabe por qué se llama etinilestradiol? Etinilestradiol. ¿Qué le agregaron a la molécula de estradiol? ¿Un grupo etilo? Etinilo. Un grupo etinilo en el carbono 17. Y por eso se llama etinilestradiol, que hace muchos años era lo único que se podía por vía oral. Entonces se llama etinilestradiol. Es un carbono, en el carbono 17, un grupo etinilo. ¿Cuántos carbonos tiene el grupo estrano? 18. 18. Y entonces en el carbono 17 le agregaron un grupo etinilo y esa es la molécula de etinilestradiol. Algunos tienen mestranol, pero de todos modos al momento de ingerirse se convierte a etinilestradiol y es la molécula biológicamente activa de los anticonceptivos combinados. Y los combinados, aparte del etinilestradiol, traen progesteronas o progestágeno. Y en cuanto a su vía de administración, pueden ser orales, inyectables o transdérmicos, el parche. En cambio, los de progesterona única o inclusive los combinados que traigan progesterona, el componente de progesterona se divide en dos grandes familias. Esto que se les tiene que quedar. Son los derivados de 19-norepisterona y los derivados de 17-hidroxiprogesterona.
Y también hay orales, inyectables o subdérmicos. Ahora, por eso los anticonceptivos no todos son iguales. Es muy importante saber el tipo de progestágeno que trae. Si son derivados de 19-noretisterona o derivados de 17-hidroxiprogesterona. A ver, ¿quién me dice qué es eso de derivados de 19-noretisterona? ¿Lo leyeron alguien? Miren, ahí les va. A la testosterona, ¿qué es la testosterona? La molécula. Sí, pero ¿qué es? ¿A qué grupo pertenece? Al androstano. Ajá, o sea, es un andrógeno, es el andrógeno más potente, el andrógeno más importante, que inclusive la gónada femenina produce, la testosterona, ¿no? De la testosterona agarraron y le agregaron un grupo etinilo en el carbono 17. Entonces, ¿cómo se llamó? Etisterona. Progesterona. Etisterona. ¿Sí? A la testosterona le agregaron, igual que al etinilestradiol, o al estradiol le agregaron el carbono 17, un grupo etinilo. En la testosterona le agregaron un grupo etinilo en el carbono 17 y formaron la etisterona. ¿De acuerdo? Pero vieron que al quitarle el carbono 19 a esa molécula, actuaba como progestágeno en lugar de como andrógeno. Por eso se llama noretisterona. O sea, le quitaron en el a esa molécula de tisterona, que ¿cuántos carbonos tiene el grupo androstano? 19. Le quitaban el carbono 19 y entonces en lugar de funcionar como andrógeno, funcionaba como progestágeno y formaron la noretisterona. ¿Sí se entiende eso? Sí, Doc. Oiga, hay alguien que tiene el micrófono prendido y se escucha un ruido de fondo. No sé si puedan checar sus micrófonos y apagarlos, los que no estén hablando, por favor. Ok. Entonces, todos los los progestágenos que sean derivados de 19-noretisterona son derivados de un andrógeno que actúan como progestágeno. Esto es importante porque hay unos, sobre todo los de segunda generación, que actúan como progestágeno, pero no se les quitó del todo la acción androgénica. Entonces, abusados, porque si se lo damos a una mujer que de por sí tiene acné, ¿qué le vamos a provocar? ¿Más acné? Pues sí. Pues sí. Ejemplo clásico de estos derivados de 19-noretisterona de segunda generación es el levonorgestrel, que lo tienen anticonceptivos combinados como un nombre comercial que se llama Nordet. Es etinilestradiol con levonorgestrel. Ahorita lo vamos a ver. En cambio, los derivados de 17-hidroxiprogesterona son derivados directamente de la progesterona. Entonces no tienen esa acción androgénica que todavía tienen los derivados de 19-noretisterona, algunos, porque los de tercera generación derivados de 19-noretisterona, ya esa es la ventaja, que son derivados de la testosterona, pero que ya casi no tienen, si no es que ya no tienen esa acción androgénica, por eso son de tercera generación. ¿Sí entiende esto? Entonces, que se les quede bien esas dos familias de los progestágenos, porque dentro de los anticonceptivos combinados, ¿cuál es el que actúa realmente como anticonceptivo? ¿El componente estrogénico o el componente de progestágeno? El componente progestágeno. Exacto. Y entonces son 4 métodos por los cuales los anticonceptivos combinados o los que traen de progesterona única actúan como anticonceptivo por el componente progestágeno. ¿Cuáles son los 4? Ya mencionamos 3 hace rato. ¿Cuáles son los 4? 1. ¿Quién me los dice?
Uno. Uno. ¿Nadie sabe? ¿Me escuchan o no? ¿Podría repetir la pregunta, doctor, por favor? Que ¿cuáles son los 4 mecanismos por el cual los anticonceptivos o la progesterona o el componente de progestágeno actúa como anticonceptivo? ¿Puede ser retroalimentación negativa con los estrógenos? No. No. Inhibe la ovulación, ¿cómo? Ándale, a ver. Uno, el principal es inhibiendo la ovulación porque inhibe el pico de LH. ¿De acuerdo? 2, ahí estaban diciendo, espesa el moco cervical. El moco cervical. Exacto. Entonces hace un moco espeso que no pasan los espermatozoides. Tercero, el endometrio, ¿qué pasa? Se atrofia, bueno, es más delgado y no se puede implantar bien. Hace un endometrio no receptivo. Y cuarto, que es el menos importante, pero también es importante, es el de las trompas. Hace que las trompas, los movimientos ciliares de las trompas se alteren. Entonces, mediante esos 4 mecanismos, el progestágeno es el que realmente actúa como anticonceptivo dentro de los anticonceptivos, pues. ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, entonces, ¿de qué sirve el componente estrogénico en los combinados? ¿Para qué lo utilizamos? Si no funciona realmente como anticonceptivo, ¿de qué sirve el componente estrogénico? Para darle mayor vida media. Ajá. ¿Y para qué más? Para que no se libere la FSH y por lo tanto no se liberen, no. Y desde ahí por retroalimentación inhibe el pico de FSH, entonces ahí empieza como que a funcionar como anticonceptivo, pero realmente el anticonceptivo es el progestágeno. Pero clínicamente, ¿para qué es? Para que no haya sangrado intermenstrual. Eso, para estabilizar el endometrio. El componente estrogénico lo que hace es que cuando se utilizan anticonceptivos combinados y que les quedan bien a las mujeres, por eso es que las mujeres menstruan mes con mes, en cantidad normal, 3, 4 días, y además les quita el dolor en las menstruaciones, etcétera. Eso lo hace el componente estrogénico. Realmente el que funciona como anticonceptivo es el progestágeno. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, doc. Ahora miren esto. Estos son los derivados de 19-nor y de derivados de 17-hidroxi. Vean, la noretisterona, la noretindrona, el enantato de noretisterona, el diacetato de tinodiol, linestrenol, son de primera generación varios de ellos. Muchos de ellos ya inclusive actualmente no se comercializan. El que yo les decía más importante de segunda generación, porque son derivados 19-nor, pero tienen acción androgénica todavía, es el norgestrel, el levonorgestrel y el norgestimato. Y los de tercera generación, que todavía siguen siendo derivados de 19-noretisterona, pero que ya no tienen esa acción androgénica, afortunadamente, es el desogestrel, el gestodeno y el dienogest, pero siguen siendo derivados 19-nor. ¿Sí? Ahora, los derivados de 17-hidroxiprogesterona, los más utilizados son el acetato de ciproterona, el acetato de medroxiprogesterona y el acetato de clormadinona, también el megestrol, pero son derivados diferentes, entonces los efectos son diferentes, aunque los anticonceptivos se tomen igual o se apliquen igual, etcétera. Entonces no a todas les vamos a estar dando los mismos anticonceptivos, porque no a todas les va a ayudar el mismo anticonceptivo, no nada más como anticonceptivo, sino todos los efectos secundarios que puedan tener estos medicamentos. Y el que está hasta abajo, que es la drospirenona,
Es uno considerado de cuarta generación y algunos lo consideran o lo meten dentro de derivados de la 19-noretisterona, pero realmente es derivado de un diurético, es derivado de la espirinolactona. Y entonces, al ser derivado de un diurético, tiene acción, en teoría, antiglucocorticoide y antimineralcorticoide. Entonces, en teoría, debe jalar agua. Entonces, aquellas que tienen acné, les quita el acné. Aquellas que son muy velluditas, pues les controla también el vellito. Inclusive les puede controlar o ayudar a controlar el peso, porque es derivado de un diurético, de la espirinolactona. ¿Qué es la espirinolactona? ¿Es un diurético qué? Ahorrador de potasio. Exactamente. Y de ahí se deriva la drospirenona. El nombre comercial más conocido, porque además se los dicen las señoras, no, o sea, le presean así mucho, no, es que yo me cuido con el de la Y. O sea, el jazmín es el más conocido, ¿no? Que trae drospirenona y etinilestradiol. El de la ciproterona, el más conocido, que es derivado de 17-hidroxiprogesterona, es el Diane, ¿no? O sea, hay varios. O sea, les digo, el levonorgestrel con etinilestradiol es el Nordet. Hay varios nombres comerciales, ¿no? Pero vean las diferencias o los derivados de diferentes, de las dos grandes familias que les digo que se les quede. Y entonces, dependiendo del tipo de paciente, dependiendo los antecedentes, pues vamos a mejor optar por uno o por otro, de acuerdo al tipo de progesterona que traigan y a la dosis de etinilestradiol que traigan. Entonces, de acuerdo a las generaciones, los de primera generación traían más de 50 microgramos de etinilestradiol. Esos ya no existen, ya no existen. Y son los que causaban, sí, múltiples efectos secundarios, secundariamente ahora sí, que a la dosis alta de etinilestradiol. Son las que te dicen todavía las señoras, oiga, voy a subir de peso o voy a mancharse, o que se me manche la cara, o me voy a volver loca, y entonces dicen, ¿más? No, o sea, son de las que antes se pensaba, ya no existen esos, ya no existen. Ahora, los de segunda generación son llamados así porque el componente estrogénico o el de etinilestradiol traen menos de 50 microgramos de etinilestradiol y el progestágeno son derivados de 19-noretisterona de segunda generación, que todavía tienen esa acción androgénica. Les decía yo, el mayor ejemplo es levonorgestrel. Y los de tercera generación traen progesteronas de ya que son derivados de 19-nor, pero que ya no tienen esa acción androgénica. Los más conocidos son desogestrel, gestodeno, dienogest. Y además traen bajas dosis de etinilestradiol. Ya las mínimas dosis, por ejemplo, el anillo vaginal, lo vamos a ver, trae 15 microgramos de etinilestradiol, o 0.15 más bien. Y otros traen 0.20, 0.25, 0.30, 0.35. También hay que ver la cantidad de etinilestradiol que traigan, porque eso también es importante. Si una mujer utiliza un anticonceptivo combinado y está con el famoso spotting, o sea, manchado intermenstrual todo el tiempo, es que a lo mejor la dosis de etinilestradiol nos estamos quedando bajas. Y entonces hay que subirle un poquito para estabilizar el endometrio y que no tenga esos manchados intermenstruales. Sobre todo en mujeres que son no gorditas, pero sí con sobrepeso, ¿no? Necesitamos a lo mejor un poquito más de dosis de eso para estabilizar el endometrio y que no tengan ese problema. Y los de cuarta generación, les digo, son los derivados como la drospirenona de un diurético. ¿Cómo ven estas familias? Todavía tenemos que ver por la vía de administración los orales, los parches, los inyectables, hay varios tipos, pero ¿sí comprenden estos de las dos grandes familias? Sí. ¿Tienen alguna duda de esto? No. O sea, ¿No? entonces, por ejemplo, para las mujeres que tengan hiperandrogenismo, se podría decir que como el de elección puede ser la drospirenona. Sí, pero también vamos a ver los efectos secundarios. La drospirenona o uno que sea de tercera generación o derivado de 17-hidroxi.
Por ejemplo, se puede utilizar el desogestrel, gestodeno o dienogest, que son derivados 19-NOR, pero que ya no tienen esa acción androgénica, o de plano irse a los derivados de 17-hidroxiprogesterona, por ejemplo, el diane, la ciproterona con etinilestradiol, y también les ayuda cierta acción antimineralcorticoide y antiglucocorticoide. No a fuerza la drospirenona, pues, aunque sí puede ser una buena opción. ¿Sí, doctora? Ah, ok. Sí, gracias, Doc. ¿Sí? Pero en ella sí no está indicado, por ejemplo, te digo, el levonorgestrel, o el inestrenol, o el norgestimato, menos la noretisterona o la noretindrona, porque ahí sí les vas a provocar más problemitas de hiperandrogenismo. Ajá. Sí, Doc. Gracias. ¿Sí? Entonces siempre vean qué traen los anticonceptivos, no nada más es darles, ahí, ay, sí, tómese una tabletita diaria por 21 días, descansa 7 y luego empieza otra caja, y a todas les damos igual, ¿no? A todas les damos el Nordet, a todas les damos el Diane, a todas les damos el Yasmin, que es la que conocemos o es la que nos paga el laboratorio y que nos lleva a Cancún, a toda madre o a los congresos, y entonces a todas les damos lo mismo. ¿No? No, no, no. O sea, necesitamos ver antecedentes de cada paciente, tipo de paciente, edad de la paciente, características, peso, índice de masa corporal, si fuma o no, si tiene acné o no, si tiene datos de hiperandrogenismo, etcétera, etcétera, etcétera. No nada más como anticonceptivos, sino para ver los efectos que pueden tener estos medicamentos en estas pacientes. Y como decimos, no a todas, o sea, cada mujer es diferente, afortunadamente. Y entonces cada mujer va a reaccionar diferente al tipo de anticonceptivo. Hasta no probar cada uno, pues, o uno en particular, no sabemos cómo le va a quedar, pero afortunadamente la mayoría de las mujeres pueden tolerar muy bien cada uno si están bien escogidas, pues, para ese tipo de anticonceptivo. Pero los hormonales es muy importante que sí le entiendan bien, pues, a esto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda ahorita? ¿No? No, Doc. Ahora miren, el parche. ¿Nombre comercial alguien lo conoce? El más conocido, el original, como dirían. ¿Nadie? ¿Es el Ebra? Ebra, nombre comercial Ebra. Después ya salieron otros, pero el Ebra es el nombre original. Y miren lo que trae. Norelgestromina. ¿Será derivado 19-NOR o derivado 17-hidroxi? Norelgestromina. De 19. Del 19, ¿no? Sí, es derivado 19-NOR. Y trae etinilestradiol a 0.6, no es tan bajo la dosis, pero es un anticonceptivo transdérmico. Entonces, la caja del parche viene con 3 parches, un parche semanal, es decir, se empieza el primer parche en el segundo o tercer día de sangrado, por ejemplo, si es viernes, se lo coloca el primer parche en el segundo día de sangrado, que es viernes, y entonces al otro viernes se quita el primer parche y se pone el segundo. Al siguiente viernes se quita el segundo y se pone el tercero. Y al cuarto viernes se quita el tercero y no se pone nada. Y ahí viene el sangrado en esa semana por deprivación. Y al siguiente viernes, ya independientemente de cuando venga el sangrado, empiezan otro parche o otra caja. ¿Sí? Es un parche semanal. ¿De acuerdo? Se puede colocar en el brazo, en el omóplato, en la pansiurrix, en la pompiurrix. O sea, hay que irlo rotando también, porque luego se lo ponen en un mismo lugar todo el tiempo y hasta después se lo quitan y toda la pinche mugre ahí. Entonces hay que irlo rotando, ¿de acuerdo? Ahora, esa misma industria farmacéutica, el que lo hizo otro parche que estéticamente trae lo mismo, pero estéticamente es mucho mejor, y es ovalado y transparente, es mucho más pequeño, y entonces estéticamente casi no se ve, porque lebra, sí, pues sí se ve, es más fácil que se vea, ¿eh? Es cuadrado, es más grande, en cambio el otro es ovalado,
y transparente, entonces generalmente no se ve y a veces a las mujeres les gusta más estéticamente, aunque sabemos que es más caro. Entonces, sí entendieron la colocación del parche y derivado de 19 NOR con etinilestradiol. Y es un combinado transdérmico. ¿Sí? Obviamente aquí están los mecanismos de acción, que ya no los vamos a volver a repetir, y la eficacia, que después vamos a ver el índice de Pearl. Bueno, aquí están, ya platicamos de los orales. ¿Cómo se toman los orales? Los que son derivados de progestina se tienen que tomar siempre a la misma hora. Sí, pero... Y Ajá, sí, síguele. los combinados se pueden, o sea, pueden tomar a cualquier, no sé si se pueden tomar a cualquier hora, pero o sea, yo leí en el libro de Williams de ginecología que se empezaban a tomar los domingos, se recomendaba empezar a tomar los domingos después del ciclo para que fuera regular todo, o también se pueda tomar o sea, empezar a tomar cualquier día y era como de inicio rápido, pero que los combinados traían al final del ciclo, pastillas placebo que puedan tener ácido fólico o hierro, eso es para que pudiera sangrar. Miren, así digo, generalmente al igual que el parche, en la primera ocasión que empiezan a tomarlos, hay que esperar el sangrado, y en el segundo día de sangrado lo ideal es empezar a tomar una tableta. Les recomendamos que sea más o menos a la misma hora, y dependiendo el número de tabletas que traen, es decir, hay anticonceptivos combinados que traen 21 tabletas. Por ejemplo, del Yasmin, que trae dospirenona con etinilestradiol, hay dos versiones. El Yasmin original trae 21 tabletas. Entonces hay que tomar una diaria, inclusive viene hasta como calendario. Como dice el doctor, domingo, lunes, martes, miércoles. Obviamente si cae su sangrado y el segundo día de sangrado es viernes, pues empiezan bien, agarran la tabletita que dice viernes, y entonces agarran la tabletita que dice viernes y se toman la de viernes. Después al otro día la del sábado, domingo, y así se van. Y entonces una diaria por 21 días. Después descansan 7 días sin tomar nada, y entonces en el octavo día empezar otra caja. O sea, hacen ciclos de 21 tomando, 7 descansando, 21 tomando, 7 descansando, 21. ¿Sí se entiende esto? Ahora, el Yasmín hizo otra versión que se llama Yasmín 24/4. ¿Por qué se llama así? Porque trae 28 tabletas y solo 24 traen sustancia activa o traen etinilestradiol con drospirenona. Las últimas 4 son placebo, hasta vienen de diferente color, son blancas y las otras son rosas, pero es para que la mujer se acostumbre a tomar tabletas diarias y cuando terminen las 28 empiezan otra caja. Y en esas 4 que traen placebo, ahí es cuando va a venir su sangrado por deprivación hormonal. Pero la otra diferencia del Yasmín original, del Yasmín 24/4, es que el Yasmín 24/4 trae menos dosis de etinilestradiol, es de 0.20. En cambio, el Yasmín original trae 0.30 de etinilestradiol. Entonces, obviamente, los efectos secundarios a más altas dosis de etinilestradiol puede ser mayor, pero también a más dosis de etinilestradiol te puede estabilizar mejor el endometrio. ¿Sí se entiende esto? Entonces, generalmente se hacen de acuerdo a cuántas traen. Si son de 21, que son la mayoría, es 21 tomando, 7 descansando, 21 tomando, 7 descansando. Si traen 28 tabletas, ahí no hay descanso. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Todos comprendéis? Sí, doctor, todo claro. Ok. Miren, ya son las 2 y ya es viernes, entonces si yo sobrio, entonces ya vámonos a descansar. Entonces, miren, la otra semana, entonces una disculpa, no voy a poder estar con ustedes, pero entonces nos vemos el lunes 26 para retomar. Nos faltan las inyectables, nos falta el implante, nos falta la anticoncepción de emergencia, vamos a dar un poquito de algunos especiales como el anillo vaginal, etcétera. Nos falta un poquito y después ya le metemos duro a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, creo que no, doctor. ¿Sale? Entonces, aunque no nos veamos la otra semana, ustedes siguen leyendo, ¿va? Doctor. Sí, doc. Sale, maestros. Cuídense mucho.
Gracias. Nos vemos, Gracias. Carlitos. Adiós.